Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos desde los estudios de TSI. Revisamos hoy el trabajo de la Junta Nominadora, están en la recta final, hoy ha sido día de entrevistas y al mismo tiempo se han hecho ya revisiones de denuncias y tachas. Algunos profesionales del derecho que estaban en la carrera para convertirse en magistrado lastimosamente han salido y la lista cada día se reduce más y en cuestión de 11 días como máximo tendremos ya esa lista final en el Congreso Nacional para su votación el 25 de enero. Nos acompaña hoy un especialista en derecho laboral, profesional del derecho y miembro de la Junta Nominadora del Poder Judicial. Abogada María Elena Savillón, qué gusto saludarle. Buenas noches. Primero le agradezco por el tiempo, porque se ha retirado un poco de las deliberaciones, pero estamos aquí para que usted nos cuente cómo avanza el proceso y qué han encontrado en estos días difíciles que les toca, bueno, en su caso, dejar pasar si se cumple o apartar si no cumple a colegas suyos. Buenas noches. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida. Creo que este es un espacio oportuno para dar a conocer los aspectos del funcionamiento ya final de la última fase que como Junta Nominadora estamos llevando a cabo en estos momentos, ¿verdad? La Junta Nominadora está sesionando de manera permanente, como usted lo manifiesta, acercándonos ya a esa recta final de enviar el listado al Congreso Nacional. Abogadas, ¿cómo han sido estos días? ¿Qué es lo más complejo que les ha tocado enfrentar como Junta Nominadora previo a entrar ya en sesión permanente? Porque estamos ya en los días finales del trabajo de ustedes y la decisión de la cual se apartan ya, pero siempre tienen ese acompañamiento para que defina el Congreso Nacional todo. Sí, bueno, es una buena pregunta. Fíjese que ahorita la etapa es un poco más diferente y la hace un poco más compleja que a las anteriores fases, porque a los inicios con la práctica de la prueba psicométrica, la prueba escrita y la prueba toxicológica, las postulantes se autoexcluían, ¿verdad? Por no superar alguna de estas tres pruebas. Posteriormente nosotros pasamos a una fase ya investigativa que según el análisis que nosotros hacíamos con esos informes investigativos que nos mandó el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el CNA, todas las instituciones, ya nos permitió a nosotros ya no que las personas se autoexcluyeran, sino que nosotros como Junta Nominadora, tomando en consideración el análisis y las valoraciones que hacíamos, excluir. Y también en esta etapa que nos encontramos actualmente, que es la valoración que estamos haciendo referente al tema de denuncias y tachas, pues estamos excluyendo a algunas personas postulantes. Entonces, hay un cambio, ¿verdad?, bastante significativo en esta fase y la anterior, en la etapa de investigación, que ya permite a la Junta Nominadora ir excluyendo del listado a las personas de acuerdo a las investigaciones y a la información que tenemos en nuestro poder, ¿verdad? Siempre tratando, ¿verdad? Respetando los derechos de las personas postulantes y para acercarnos a ese listado de al menos 45, ¿verdad? Que es importante establecer que como Junta Nominadora tampoco nos hemos dispuesto, ya cuando estemos valorando la matriz de evaluación, vamos a determinar si efectivamente enviamos el listado de eso de al menos 45 o incluimos un poco más, ¿verdad? Pero la obligación que tenemos ahorita es de enviar 23 mujeres y 22 hombres al Congreso Nacional. La fase que estamos actualmente, pues es más delicada que las anteriores, ¿verdad? Porque tenemos que hacer análisis, resoluciones, notificaciones y es bastante complejo, pero con todo el compromiso de servir al pueblo y, bueno, concluir con esta etapa final para lo que fuimos juramentados en legal y debida forma, ¿verdad? Abogada Savillón, las decisiones, lo ideal es que se tomen por unanimidad para fortalecer el Ujú, proceso. Sin embargo, ujú. ya el legislador creó una normativa que permite pasar en este proceso con un 4-3. ¿Es así?
Sí, por mayoría, ¿verdad? Tomando en consideración que somos 7 sectores y bueno, en algunas oportunidades podríamos hacer este tipo de actuaciones o resoluciones como junta al momento de votar o hacerlo por mayoría. Fíjese que casi todo el funcionamiento de la Junta hemos actuado por mayoría, ¿verdad? Con todos en sintonía, por unanimidad. Sin embargo, obviamente ya en esta etapa de valoraciones que estamos haciendo ya es un poco más diferente, es un poco más complejo y bueno, cada uno de los sectores hace sus propios criterios y valoraciones, pero el espíritu que tenemos como Junta Nominadora es continuar en ese sentido y tratando de que todas nuestras resoluciones sean por unanimidad, que lo hemos prácticamente establecido en el actuar del funcionamiento de la Junta Nominadora. En estos meses de trabajo, ¿es la mayoría de decisiones tomadas, sacadas por unanimidad o han existido deliberaciones que han permitido un 5-2, un 6-1, un 4-3? Porque aquí la ventaja que hay es que debe haber o un sí o un no porque son impares. Sí, claro, ¿verdad? Y bueno, hay que tomar al final una decisión. Fíjese que yo que recuerde desde que iniciamos como junta, hubo una resolución que sí fue por mayoría, ¿verdad? En todo el funcionamiento de lo demás, en cosas así bastante significativo ha sido por unanimidad. Y ahorita con este tema de denuncia y tacha en cuanto a la admisión o inadmisión, obviamente sí, hay algunas, muy pocas, que se ha ido por mayoría, hemos votado por mayoría, pero fíjese que este tiene un sentido, porque en la mayoría de las oportunidades es por criterios jurídicos, y como la mayoría de los miembros de la Junta Nominadora pues somos abogados, entonces se hacen apreciaciones legales de cada uno de los sectores. Sin embargo, hay que tomar en consideración que nosotros como Junta Nominadora siempre hemos manifestado a los medios, a los veedores y entre nosotros como pleno, no establecemos que nosotros como Junta no somos un ente investigativo, ¿verdad? No estamos acá para buscar a ninguna persona postulante ni tratar de indagar o ver más allá de lo que tenemos nosotros a nuestro juicio y en nuestro poder, ¿verdad? Somos un ente selectivo, ad hoc, temporal y nuestras decisiones las hemos tratado de acercar de manera colegiada y de manera unánime. Abogada Savillone, siempre se da la comunicación, algunas consultas alrededor de los sectores que se están involucrando, porque ustedes son organizaciones obreras, sociedad civil, Corte Suprema, Colegio de Abogados, empresa privada, derechos humanos. Bueno, planteando estos diferentes actores de la sociedad que convergen en esta junta nominadora, ¿cómo han sorteado el tema de las presiones? Porque hemos tenido ya experiencias del pasado que siempre se da ese tipo de hechos. ¿Cómo han trabajado estos escenarios ustedes y cómo se han manejado, sobre todo ahora que hay una comunicación fabulosa por la tecnología a disposición del ciudadano? Bueno, mire, hasta el momento, honestamente, directamente una presión establecida contra la Junta y contra mi persona directamente o contra el sector trabajador frente a alguien que quiera presionar, no lo ha habido, ¿verdad? Nosotros como Junta hemos tratado de mantenernos un tanto bastante al margen de cualquier otra presión que podríamos tener, pero decir y mencionar que hemos estado siendo presionados por algún sector o por alguien en particular, honestamente no lo hemos tenido, ¿verdad? Sabemos que en el pasado ha sucedido en muchas ocasiones, pero nosotros como Junta estamos tratando de alcanzar que eso no pase dentro de la Junta. Hasta el momento no ha sucedido. Entendemos, ¿verdad?, que ahorita esta última fase, que es la final que estamos desarrollando, es más compleja porque hay más deliberaciones y bueno, al final tenemos que elegir del listado que tenemos actualmente esos candidatos o candidatas que debemos enviar
al Congreso Nacional. Hemos tenido, fíjese que yo creo que ha funcionado mucho el tema de la veeduría social, el tema de que todo el funcionamiento de la Junta lo conocen los medios de comunicación, tenemos constantes abiertas las redes, como usted mencionaba, todo es público, hasta cuando nosotros comemos o hacemos cosas privadas de nuestro actuar, ¿verdad? De nuestra vida diaria. Pero eso, sin lugar a duda, ha servido que la ciudadanía en general, pues tome a bien el trabajo, el funcionamiento de la Junta Nominadora, porque puede entrar y venir cualquier persona y ver lo que la Junta está realizando. Obviamente han habido algunas acciones de la Junta Nominadora que nosotros la hemos hecho de manera un poco reservada. Por ejemplo, la creación de bancos y preguntas, o también, por ejemplo, cuando estábamos analizando en la etapa investigativa los informes que nos enviaron las diferentes instituciones a las que personalmente pedimos la información como miembro de la Junta Nominadora y que enviaran esos informes. En esos informes había información susceptible, ¿verdad? Y que no podíamos dar a conocer al público, algunas de ellas. Y bueno, han sido mínimas en las ocasiones que la Junta ha tomado a bien estar bajo reserva, pero siempre dando a conocer qué es lo que nosotros estamos haciendo. Sin Pero hasta el entrar, momento sentir una presión así directa, no la hemos tenido. sí, sin entrar a profundidad, porque entiendo que hay información reservada y Sí. susceptible que le llegó a ustedes. ¿Cómo qué tipo de hechos, así en términos generales, sin comprometerla, tomaron la decisión en esas reuniones privadas de apartarlas? Bueno, fíjese, por ejemplo, nosotros recibimos informes de el Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia, de la Comisión Nacional de Banca y Seguras, del SAR, del CNA, de la Contraloría de Notariado, de la Unión de Notarios. Entonces, de alguna manera, esa información se relaciona entre una y otra. Y, por ejemplo, hay investigaciones que el Ministerio Público tiene en el informe que nos envió que nosotros no podemos darla a conocer porque, como le manifiesto, están en proceso de investigación. Entonces sería algo abrupto poderlo hacer, que podría interrumpir la investigación de un proceso que está llevando el Ministerio Público. Fíjese que nosotros, al no ser un ente investigativo, sino que un ente selectivo, el pilar fundamental que nosotros estamos tomando en consideración cuando revisamos los informes y cuando recibimos las denuncias y tachas fue precisamente el perfil ideal que nosotros creamos. Y eso es una cosa fundamental que nos ha servido a nosotros como miembros de la Junta Nominadora, porque las reglas no las vamos creando en el momento, ni las vamos sacando como un as bajo la manga, ¿verdad? Son disposiciones que nosotros ya hemos establecido, por ejemplo, el reglamento de la ley, el perfil ideal de la persona postulante, que nos permite identificar qué candidato o candidato a juicio de la Junta Nominadora no alcanza ese perfil ideal de la persona postulante. Y eso, al revisar los informes, pues determinamos según el espíritu del perfil que creamos, más los otros instrumentos, las valoraciones que hay en la matriz, nos permite ir descartando, ¿verdad? Muy bien, está con nosotros la abogada María Elena Savillón, es la representante de las organizaciones obreras ante la Junta Nominadora del Poder Judicial. Hacemos una pausa. Cuando regresemos nos va a detallar qué es denuncia y qué es tacha, porque en las deliberaciones de la Junta Nominadora hemos escuchado cuando se refieren en estas audiencias públicas que un profesional del derecho o avanza a la etapa de entrevistas que nos encontramos ahora o es excluido. ¿Qué lo saca? ¿Una denuncia o una tacha? Ya se lo contamos. La Grande, este año que se note que te ganaste la Grande de la Lotería Nacional. Participa y gana 1 millón de lempiras. También puedes ganar increíbles premios de 100,000, 50,000, 5,000 lempiras y muchos premios en efectivo por terminaciones. Además, participas por 2 laptops perfectas para este inicio de clases. Recuerda que con la Lotería Nacional ganas tú, gana Honduras. Sorteo 31 de enero. Esa es la tacha, ¿verdad? Va orientada a
a identificar que esta persona no cumple con requisitos idóneos, ¿verdad? Por ejemplo, que no tiene el exequatur, por decir de alguna manera. Y la denuncia es aquella que va relacionada, ¿verdad?, a un acto que haya realizado la persona postulante y que pudo haber ocasionado un perjuicio contra la persona denunciante. Seguimos esta noche al banquillo, está con nosotros la abogada María Elena Savillón. Defínanos estos términos, abogada, ¿cuándo es una tacha y cuándo es una denuncia? Bueno, según el protocolo que nosotros desarrollamos, decíamos que la tacha es el acto realizado por cualquier persona, como usted o una persona natural o jurídica, ya sea nacional o extranjera, no importa quién la presente, la tacha va destinada a poner en conocimiento a la Junta Nominadora sobre el incumplimiento de requisitos de existencia de inhabilidades o falta de idoneidad, o como por ejemplo también de integridad al tema de la ética, la honorabilidad, la capacidad profesional de un postulante sustentado en cualquiera de las situaciones que como Junta habíamos establecido. Esa es la tacha, ¿verdad? Va orientada a identificar que esta persona no cumple con requisitos idóneos, ¿verdad? Por ejemplo, que no tiene el exequatur, por decir de alguna manera. Y la denuncia es aquella que va relacionada, ¿verdad?, a un acto que haya realizado la persona postulante y que pudo haber ocasionado un perjuicio contra la persona denunciante. Esa es Eh, la diferencia entre denuncia y tacha, pero al final son sinónimos, ¿verdad? Al final no, las personas no identificaron, fue muy poca la gente que tachó. La generalidad, el 95% fueron denuncias. y este es un buen elemento, que me dice usted que la mayor parte de los quejosos, si lo podemos llamar así, fueron o llegaron a la Junta Nominadora con denuncias entonces. Sí, la mayoría de los documentos que presentamos vía correo electrónico y de manera física fueron denuncias, ¿verdad? O enlazaban denuncias y tachas, pero la generalidad fueron denuncias que presentaron, que un tema bastante significativo es que hubo mucha anuencia de las personas y de algunas organizaciones en presentar denuncia o tacha. Fíjese que al final recibimos 140 denuncias. Y de esas 140 denuncias, habían algunas que traían más de una denuncia. Había denuncias que traía, por ejemplo, valga el juego de palabras, traía 20 denuncias dentro del mismo escrito. Entonces, al sumar todas las denuncias que venían dentro de cada una de estas 140, sumaban 205, ¿verdad? Y estas 205 iban contra 69 personas postulantes de los 101 que continuaban dentro del proceso. Si una persona, ustedes ahora que están en el proceso de revisión, le queda una denuncia en firme, Sí. automáticamente queda fuera o continúa en el proceso. ¿Cómo es este escenario planteado de esa forma? Es una excelente pregunta. Pueden pasar dos cosas, ¿verdad? Mire, primero nosotros como Junta Nominadora hicimos un pleno a revisar el tema de las denuncias y tachas presentaron, ¿verdad? Pasamos a un primer proceso de análisis en donde identificamos cuáles se admitían y cuáles se inadmitían. Las que admitían se ponían en conocimiento de la persona denunciada a efecto de que pudiera plantear descargos o presentar medios de pruebas que estimara pertinente. Y en ese sentido, todos, habían 49 personas que faltaban en esta semana y ya finalmente todos concluyeron el día de ayer presentando los medios de prueba. Ahora, como Junta Nominadora, nosotros lo que hacemos es valorar la denuncia que fue presentada contra un postulante y comparando con los descargos que presenta la persona denunciada, ¿verdad? Si la Junta Nominadora al someterlo al Pleno considera que la denuncia o tacha debe declararse al lugar, automáticamente la persona se excluye del proceso. Si la denuncia se declara sin lugar por carecer de algún efecto, la persona continúa a la siguiente fase, que es la entrevista, que es la que precisamente estamos resolviendo y en entrevista las dos cosas paralelamente. Por ejemplo, ahorita
El domingo continuamos con entrevistas, hoy se suspenden, tenemos 5 y el domingo continuamos con 10 personas más. Es un comunicado que ya va a salir público, le estoy dando aquí el adelanto. Entonces, tienen esos dos efectos, ¿verdad? Pero también puede tener un impacto si una denuncia fue declarada sin lugar, puede tener un impacto en la matriz de evaluación, ¿verdad? Si una denuncia que no era tan fuerte, pero logra identificar que sí podía perjudicar en la idoneidad de esta persona postulante, nosotros podemos analizarla en la matriz de evaluación, que es la que nos permite calificar a las personas postulantes que continúan dentro del proceso para hacer el listado de las 23 mujeres y 22 hombres para enviar al Congreso Nacional, la matriz de evaluación técnica. Pero al decir que una denuncia o tacha se declara al lugar, la denuncia se excluye automáticamente. El día de hoy hemos notificado a 12 de estas personas postulantes que le notificaron el 30 de diciembre del año 2022, de las cuales a 2 se les notificó que se declaró al lugar y se excluyen del proceso, y 10 se declararon sin lugar. Y estas 10 personas son las que continúan el día domingo o el día que la Junta Nominadora estime a bien de esta semana para continuar con las entrevistas. Ahora, entonces eso es un punto fundamental y que ya queda claro. Denuncia o tacha admitida, se revisa y si no se descarga, entonces automáticamente ya queda fuera de las entrevistas, sería en este caso. Sí, fíjese que todas las personas que fueron denunciadas y tachadas presentaron sus descargos, todos y cada una de ellos. Los postulantes prestaron mucha atención, nosotros como Junta Nominadora pues también nos asiste la obligación de emitir una resolución a ellos y enviarle las denuncias que fueron presentados. Únicamente hay algunos casos muy puntuales y muy pocos donde pedían reserva de nombre a las personas que estaban denunciando, pero todos, no quedó ninguna persona postulante que no presentaran descargo, ¿verdad? Que la mayoría, todos presentaron descargos y nosotros como Junta Nominadora pues lo estamos valorando. Y aquí la admisión o no ya pasó. Lo que estamos determinando ahorita es si se declara al lugar o sin lugar la denuncia. ¿Y quiénes están revisando estos documentos? Partiendo de que, bueno, la expertise ideal es que lo vea un profesional del derecho que conozca. Y Sí, no todos los que están en el proceso son abogados o notarios. Hay unos que sí, son de otra profesión. Bajo ese sí. argumento, ¿cómo han trabajado ese proceso para que no les manchen el trabajo, sobre todo a nivel de las mesas técnicas, abogada Savillón? Bueno, eso es una buena pregunta, es primera vez que me la hacen. Fíjese que es importante señalar lo que yo le mencionaba anteriormente, que nosotros no somos un ente investigativo, ¿verdad? Somos un ente nominador y nosotros las acciones que hacemos, las actividades de funcionamiento ya están establecidas, perdón, dentro del protocolo y dentro del reglamento y de la misma ley. Cada uno de los miembros de la Junta Nominadora los conoce a profundidad cada una de ellos. Pero ¿cómo nos dividimos? Es buena pregunta. Nosotros como Junta estamos conformados, como usted sabe, por 7 sectores. Los expedientes son recepcionados por secretaría, los armamos conforme, por ejemplo, en este caso, la denuncia junto con el descargo para verlo en conjunto y que puedan hacer un análisis a profundidad. Generalmente lo que se hace es poner a 2 personas de sectores diferentes que hacen un análisis y dentro de ellos hay un abogado, ¿verdad? Siempre hay un abogado o abogada. Y también los expedientes se rotan entre nosotros como junta cualquiera. Un expediente que yo pude ver, lo pudo haber visto alguien del COEP o de sociedad civil para análisis a profundidad y es analizado, por ejemplo, yo lo reviso como sector trabajador y yo digo, bueno, los argumentos establecidos en la denuncia son estos, los descargos presentados por la persona postulante son estos y se somete al pleno. En el pleno se hacen preguntas, se hacen cuestionamientos, se ven los documentos que se acompañan, se pide el expediente y posteriormente se hace una resolución, ¿verdad? Se determina en el pleno y se vota si se declara al lugar o sin lugar
la denuncia y tacha, que es en este momento que nos encontramos, ¿verdad? Que es una fase, fíjese, bastante fuerte porque nosotros recibimos bastante cantidad de denuncias y tachas. Nosotros considerábamos que no íbamos a recibir tantas denuncias y tachas. No es algo malo, para nosotros es algo muy bien porque significa que las organizaciones y los ciudadanos de manera general confían en el trabajo de la Junta y tomaron a bien denunciar a las personas que ellos consideran no idóneos, ¿verdad? Entonces es bastante complejo el análisis, pero como debemos de ser responsables como miembros de la Junta, como usted mencionaba, en el tema de ver efectivamente todo lo que está dentro del expediente, respetando el debido proceso y garantías fundamentales que las personas tienen, ¿verdad? Aunque hayan sido señaladas por X acto. Abogada Savillón, en una primera instancia, para hablarlo en los términos que ustedes los abogados lo exponen, al recibir una denuncia o tacha Ujú. y revisar si declararla admitida, al llegar ese profesional del derecho con la descarga, no es la misma persona entonces que en una primera instancia revisó el que ahora va a observar y leer los descargos. ¿Es así? Sí, fíjese que eso dispusimos a bien. Personalmente, como secretaría, he estado haciendo esa consignación de los expedientes, ¿verdad? Para que sea el mismo sector que lo revise porque ya conoce el caso. Pero igual, en las notas que nosotros tenemos, hacemos una circulación de los expedientes para que todos al final podamos ver. Hay que ser honesta, hay algunos expedientes más complejos que otros, ¿verdad? Hay unos expedientes muy sencillos de una denuncia con 3 párrafos. Hay otras denuncias más complejas, con denuncias de 20 páginas y con adjuntos de 100, 200 páginas, entonces ameritan un poco más de estudio y de análisis, ¿verdad? Pero es importante señalar que las denuncias y tachas no solo lo mira un sector o un miembro de la Junta, lo miramos todos como miembros de la Junta, y si alguno de nosotros considera bien volverlo a revisar, pues los expedientes están a la disposición de cada miembro de la Junta para que hagan los análisis y las apreciaciones debidas o que estimen a bien hacerlas, ¿verdad? ¿Qué Es por, pasó? Sí, ¿qué sí, pasó, abogada Savillón, con las denuncias repetidas? Porque pasó eso, que sí, a un postulante de diferentes sectores le llegó la misma denuncia y se acumularon. sí, sí. Por una ¿Por qué parte, se por ejemplo, acumuló? sí, por ejemplo, los funcionarios públicos están más en la palestra pública, ¿verdad? Y son más conocidos, y algunos de ellos recibieron mucho más denuncias que abogados, por ejemplo, independientes en el ejercicio libre de la profesión. ¿Cuáles nosotros acumulamos? Acumulamos aquellas denuncias que tenían algún tipo de nexo causal o que tienen el mismo sentido, ¿verdad? Que lo denunciaba por una situación particular, que venía por diferentes organizaciones o por diferentes ciudadanos. Entonces se hacía una acumulación. Pero al final, como eran 205 denuncias al final, lo que estuvimos haciendo es concluimos el análisis por persona postulante. Por ejemplo, ahorita estamos con 49, ¿verdad? De los cuales ya revisamos 24 expedientes al día de hoy. Ya hay algunas resoluciones que se han tomado en el Pleno. Entonces, La eso es lo mayor que parte ha hemos dispuesto. desvanecido, abogada, la mayor parte de los revisados hasta hoy han desvanecido. Fíjese que de esos 24 que precisamente ayer salimos como a las 11:30 de la noche, de esos 24 que ya resolvimos, si más no me equivoco, son 6 personas que a juicio de la Junta quedan excluidos, ¿verdad? Vuelvo y le repito, nosotros no somos un ente investigativo ni somos jueces, ¿verdad? No es nuestra intención tampoco perjudicar a las personas postulantes que tomaron a bien sumarse a este proceso que lleva muchos requisitos y es prácticamente una radiografía de las personas postulantes y bueno, no mucha gente tiene ese valor de poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, del análisis que nosotros hicimos de estas 24 que revisamos hasta la noche, en la madrugada de hoy, salían 5 personas excluidas de estas que revisábamos, más una que ya había sido excluido un día antes. Muy bien, Entonces, sí.
tomando en consideración su respuesta, sí, ¿verdad? Porque si de 24 hay 6, la mayoría, los descargos son a mérito. Muy bien, la secretaria de la Junta Nominadora del Poder Judicial, la abogada María Elena Savillón, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Si la persona no viene, yo siempre la leo para que ellos tengan conocimiento de que se hizo la denuncia, se hizo la notificación en legal y debida forma, y cuando no venga, siempre está la obligación de la secretaría, en mi caso, de notificar en legal y debida forma a través del correo electrónico la resolución de donde se declaró con o sin lugar la denuncia. Seguimos al banquillo con la abogada María Elena Savillón, secretaria de la Junta Nominadora del Poder Judicial. ¿Siempre están votando los propietarios o han cedido espacios para que los suplentes, que también forman parte de la Junta Nominadora, no solo tengan voz, sino también voto? ¿Cómo se distribuyen por aquello de que también hay que descansar, abogada? Sí, bueno, en algunas oportunidades algunos miembros de la junta que tienen algunas otras actividades o condiciones se enferman o algo así, efectivamente, la persona suplente ha formado parte del pleno de la junta y ha votado, ¿verdad? En su condición de suplente como con características de propietario. Ahora sí, hay oportunidades que se ha hecho. De parte del sector trabajador, fíjese que no, me puse a pensar ahorita, porque como soy la secretaria de la Junta, es un tanto difícil que yo pueda fallar, ¿verdad? En ese caso sí, no, vamos a ver en estos últimos días a ver qué va sucediendo, pero sí, cada uno de los suplentes, ¿verdad? Tienen voz y cuando se estima, cuando no viene el propietario, sí, efectivamente, como usted lo indica, ellos votan en su Sí, condición a usted como le sector. toca firmar todos los documentos en su condición de secretaria, es la que notifica sí o no. Sí, yo tengo que estar notificando y ver toda la información, entonces es un poco más complejo el actuar de la Secretaría. Hay un equipo, ¿verdad?, que es dirigido por la Secretaría General para desempeñar todo el trabajo de funcionamiento de la Junta Nominadora, que es bastante, ¿verdad?, por todos los papeles y todos los documentos y todos los expedientes que aquí se ventilan. Es un poco diferente el actuar. Sí, abogada Savillón, Sí. bueno, a través del correo electrónico, que es donde han ustedes cruzado información con los autopostulados, o de manera verbal o a través de alguna comunicación, ¿ha recibido alguna queja o solicitud de alguna explicación de alguno de los abogados notarios que han sido excluidos? Por aquello que hemos escuchado quejas que van Ujú. desde que en las mesas técnicas hay parientes de autopostulados. Sí, fíjese que de esa no ha llegado ningún comentario al correo electrónico. Yo reviso 3 correos electrónicos de la Junta. El correo de la Junta, que es el principal, el correo de denuncias y tachas, que es donde recibimos las denuncias y tachas, y el correo del pueblo pregunta, que es donde la ciudadanía, el pueblo en general, puede preguntar a las personas postulantes, hacer preguntas para las personas postulantes que someten a la entrevista. Los correos que llegan son diversos, ¿verdad? Hay comentarios positivos, comentarios negativos de algunos postulantes, por ejemplo, que han salido excluidos del proceso, pidiendo información, solicitando actas, solicitando cualquier tipo de información al correo electrónico de la Junta Nominadora. En la medida de lo posible, ¿verdad? Nosotros respondemos a esos correos y respondemos a las solicitudes planteados por parte de la ciudadanía, que a eso nos sometimos para estar dentro de este proceso. ¿Y qué inquietudes ha encontrado? ¿Qué consultas le han llamado la atención en esos correos en estos meses de trabajo?
Bueno, fíjese que generalmente los correos electrónicos más que han llegado, pues obviamente son recursos de reposición que presentan algunas personas que se excluyeron del proceso, ya sea por autoexclusión o porque nosotros tuvimos una exclusión. Hubo también un recurso, no sé si ustedes tuvieron conocimiento de un recurso de inconstitucionalidad que presentaron. Bueno, y nosotros, a pesar de que no somos un ente administrativo, no un ente judicial, respondimos al mismo, estableciendo obviamente el cuidado debido y el respeto debido a las personas que presentan los documentos o las solicitudes que pidan a bien. Y bueno, con el tema de denuncias y tachas, yo creo que ha sido la información masiva que hemos recibido. La gran cantidad de denuncias y tachas que se recibieron fue a través de correo electrónico. La mayoría fueron a través de correo electrónico, muchas de esas las enviaron de diferentes partes del país en donde denunciaban y tachaban a postulantes. Habían algunos correos únicamente de una o dos palabras en donde decían que un abogado o abogada no era idónea porque la había tratado en el supermercado o se lo había encontrado o cosas así, ¿verdad? Pero la generalidad de la mayoría de los correos electrónicos que se han presentado ha sido por el tema de denuncias y tachas, que como le manifiesto, fue bastante significativo el número de denuncias que se recibieron, perdón, que fueron 205 al final. Abogada, bueno, ustedes todas las sesiones, salvo excepciones que ya me explicaba, son públicas y las pueden observar cuando se lee un expediente, se vota Ujú. si se acepta o se descarta. Para el que no ve o no observó, cuánto Ujú. tiempo tarda usted, que es la que notifica, en trasladarle la información a ese profesional del derecho que ya o sigue o no sigue? Bueno, depende. Por ejemplo, nosotros las resoluciones que emitimos declarando admisibles, por ejemplo, denuncias y tachas, o donde se declaraba con lugar o sin lugar, por ejemplo, las que notificamos hoy, se les enviaron el día 30 de diciembre, ¿verdad? En algunas oportunidades, algunas cosas son más expeditas, algunas otras cuestan un poquito más hacerlo. Por ejemplo, si son resoluciones, pero si son comunicados, por ejemplo, hoy va a salir un comunicado de lo que le manifesté de las entrevistas para esta semana o a inicios de la próxima y se hace de conocimiento masivo de manera inmediata. ¿Verdad? La transparencia siempre es importante. Las personas postulantes siempre están viéndonos en las redes sociales y en las plataformas que nosotros hemos creado. También fíjese que hay un portal de transparencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública, un portal de transparencia exactamente de la Junta Nominadora y dentro de ese portal de transparencia usted puede encontrar cualquier información de la Junta Nominadora. Están todos los expedientes de los 185 personas postulantes, toda la información, actas, oficios significativos, ¿verdad? Los encuentra usted. Toda la información de la Junta hemos tratado de que sea pública, ¿verdad? Obviamente también reservándonos en algunas oportunidades, como usted lo mencionó, cosas pero demasiada mínimas, por ejemplo, como el tema, como le mencionaba, de la creación del banco de preguntas para el examen escrito, es igual para la entrevista que se le está haciendo, las preguntas de la entrevista. Un denunciado o un tachado, al momento de la notificación no necesariamente tiene que ir. Pueden notificarle a través de una comunicación vía correo y ahí le dicen cuándo es la entrevista y lógico, si no pasó o lo excluyeron, no va a tener mayor interés en querer tener comunicación con ustedes. Sí, nosotros hacemos fíjese que ahorita lo que yo he estado desarrollando es la denuncia, la resolución se hace, ¿verdad? Se plantea. Si la persona no viene, yo siempre la leo para que ellos tengan conocimiento de que se hizo la denuncia, se hizo la notificación en legal y debida forma y cuando no venga, siempre está la obligación de la secretaría, en mi caso, de notificar en legal y debida forma a través del correo electrónico la resolución de donde se declaró con o sin lugar la denuncia. Hoy jueves o mañana viernes, ustedes cierran ya el tema de revisión de las denuncias y tachas para arrancar con las entrevistas. ¿Cuándo tienen programadas estas fechas?
Nosotros terminamos ahorita las entrevistas a las 2:40 de 5 personas, de ahí continuamos a pleno a seguir revisando en comisiones y posteriormente a plenaria las resoluciones del resto de denuncias y tachas que nos faltan por resolver, que prácticamente estamos a la mitad. La idea es continuar el día de hoy hasta horas de la tarde y mañana. ¿Verdad? Sí. Para ya terminar con esa parte, hacer las resoluciones, porque no solo, fíjese, no solo es decir con lugar o sin lugar, sino que tenemos que hacer una resolución y esa resolución pues tiene que ir fundamentada y tiene su trabajo bastante implícito, ¿verdad? Y bastante significativo. Entonces lo vamos a hacer lo más pronto posible, como le comenté al inicio, estamos sesionando de manera permanente, estamos pensando hacer las entrevistas de estas 10 personas que hemos resuelto el día de ayer, que siguen dentro del proceso a entrevista para avanzar a la fecha límite que tenemos, la fecha máxima, que es al lunes 23, esperando poderlo hacer antes. Muy bien, la abogada María Elena Savillón, secretaria de la Junta Nominadora del Poder Judicial. Una pausa, ya regresamos. La chica, con la Lotería Chica puedes ganar más de 8 millones de lempiras todos los domingos. Con tan solo 16 lempiras ganas 1,000 lempiras por billete y con el número de revés ganas 100 lempiras. Además, si aciertas a la serie de derecho, te llevas 50,000 lempiras y 3 series con el número de revés, una con 30,000 y 2 con 20,000 lempiras. Recuerda, con la Lotería Nacional, ganas tú, gana Honduras. Todo lo que tiene que ver con su vida o su actuar, si es catedrático universitario, si ha escrito, cosas que le dan cierto plus, ¿verdad? O un extra a estas personas que están dentro de la matriz de evaluación. Entonces, con la entrevista y con la información que nosotros tenemos en el expediente, podemos identificar eso. Seguimos al banquillo con la abogada María Elena Savillón, secretaria de la Junta Nominadora del Poder Judicial. ¿Cuándo esperan tener la matriz final de los que pasaron la entrevista, que es la última etapa así pública, para luego esperar el desenlace final? Sí, fíjese que nosotros después de la entrevista vamos a ir ya directamente al llenado de la matriz de evaluación. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que ya los miembros de la Junta vamos haciendo nuestras observaciones para ya ir estableciendo la puntuación dentro de la matriz de evaluación técnica, ¿verdad? Por ejemplo, en la entrevista nosotros vamos viendo cuál es el desenvolvimiento de la persona, cuando nos explica, por ejemplo, cuál es la trayectoria que ha tenido en su vida profesional, de acuerdo a su ética, cuáles son sus grados académicos que tiene, cuál es su vida familiar, su entorno familiar, todo eso tiene una puntuación en la matriz de evaluación técnica. Entonces, como Junta, ya vamos tomando nuestros acuerdos individualmente como sectores para posteriormente ya colectivamente hacer el llenado de la matriz de evaluación técnica, pero esa parte va a ser la última cuando ya concluyamos con todas las entrevistas que vamos a realizar a las personas postulantes que continúan dentro del proceso. Y no solamente eso, acuérdense también que nosotros tenemos que estamos obligados a presentar un informe con recomendaciones de los hallazgos encontrados en el funcionamiento de la Junta Nominadora y recomendaciones para las próximas juntas nominadoras. Por cierto, abogada Savillón, se había establecido, o por lo menos eso fue el traslado en un principio, que ustedes iban a estar informando de todo al día al Congreso Nacional. ¿Eso al final no se dio, o sí? No, fíjese que en la ley solo existe un acercamiento con el Congreso, nada más. El acercamiento es cuando se estaban recibiendo las autopostulaciones, nosotros teníamos 24 horas para remitir el expediente de la persona postulante, una copia, al Congreso Nacional. Es la única acercamiento que teníamos como Junta Nominadora de enviar información. Y eso es importante señalar que nosotros lo hicimos como Secretaría, el envío de los expedientes al Congreso Nacional. Sin embargo, de cada uno de esos expedientes nosotros sustrajimos la información patrimonial o susceptible de carácter reservado de las personas postulantes. Además de ese acercamiento que tuvimos del envío de los 185 expedientes,
También hubo un acercamiento cuando nosotros solicitamos al Congreso Nacional que nos diera un presupuesto de funcionamiento para la Junta Nominadora. Esos han sido los únicos dos acercamientos que hemos tenido con el Congreso Nacional y ellos no han solicitado ninguna otra cosa tampoco a nosotros como Junta, ¿verdad? Únicamente el envío de los 185 expedientes, que era una obligación, ni siquiera nos lo pidió el Congreso porque ya sabíamos que teníamos que hacerlo, igual en el término que teníamos que hacerlo y la solicitud que le hicimos frente al presupuesto para el funcionamiento de la Junta. Acláreme, abogada, sobre los valores en la matriz final de la entrevista. Esto porque es el primer contacto que la ciudadanía, porque no todo mundo les conoce, han tenido de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y siempre se dan autoevaluaciones del ciudadano, de la sociedad como tal. ¿Ustedes qué calificativo le van a dar? Porque no todo mundo es común a las cámaras y a la exposición abierta. Sí, Y bueno, ya alguien dirá, los nervios lo traicionan sí. o lo puede delatar hasta tomar una página, tomar agua, qué sé yo. Cosas que de repente pueden parecer triviales para muchos, pero cada quien tiene sus conceptos. Sí, mire, no es fácil pararse de personas valientes a hacerlo, ¿verdad? Pararse enfrente de nosotros como junta y además sabiendo que lo está escuchando y viendo y toda la población y que esa entrevista queda grabada. Como tal, la entrevista no tiene una puntuación, ¿verdad? No es como el examen escrito que tenía una valoración. Fíjese que la entrevista a nosotros nos permite hacer algunas valoraciones que están dentro de la matriz. Por ejemplo, nos permite identificar si esta persona ha resuelto algunos casos con alguna perspectiva de derechos humanos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con su vida o su actuar, si es catedrático universitario, si ha escrito, cosas que le dan cierto plus, ¿verdad? O un extra a estas personas que están dentro de la matriz de evaluación. Entonces, con la entrevista y con la información que nosotros tenemos en el expediente, podemos identificar eso. Pero la entrevista nos permite, como usted muy bien nos indica, conocer a la persona postulante y sí entendiendo que no todas las personas no sabemos cómo va a desarrollar una entrevista, ¿verdad? Entonces, como junta tomamos en consideración eso y apoyamos para que el entrevistado, pues, de alguna manera se sienta satisfecho al entrar y presentar su entrevista. Entonces, la entrevista nos permite a nosotros ponerle voz a los papeles, cara y voz, a los papeles que nosotros hemos visto y nos permite conocer cómo se desenvuelve esta persona. Fíjese que las preguntas que nosotros hemos desarrollado en la entrevista va encaminada a tres mecanismos. Primero, a que la persona nos hable de su trayectoria profesional. Primero nos hacen una explicación de su trayectoria y ahí nos hablan de manera general de su vida personal, de a qué se dedican, dónde trabajan, cuántos años tienen de laboral o cuántos años tienen de edad, y eso nos permite conocerlo como persona. Posteriormente hay una pregunta de trayectoria profesional habla sobre su trayectoria, ¿verdad? Que se hace una pregunta y es la primera urna. Posteriormente vienen dos preguntas de ética profesional. Para nosotros como ética como Junta Nominadora es importante el tema de la ética profesional porque eso es un pilar fundamental para que exista un buen candidato como magistrado a la Corte, sea un buen candidato como posible magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y posteriormente hay dos preguntas de conocimientos o de posiciones jurídicas, tomando en consideración que las posiciones jurídicas son diversas, ¿verdad? No todos tenemos los mismos criterios ni los mismos razonamientos. Entonces se hacen preguntas amplias que permita a la persona postulante desarrollarse, desenvolverse y establecer lo que estime a bien como junta. Y como junta, pues vamos haciendo las observaciones, analizando cada una de las respuestas de las personas postulantes, tomando en consideración lo que usted mencionaba, ¿verdad? El desenvolvimiento de la entrevista, que bueno, hay cosas que los seres humanos no suelen suceder. Por ejemplo, lo que usted mencionaba, darle un espacio para tomar agua,
saludarlos, bueno, y tratar de ser una convivencia cordial entre junta y postulante. Abogada, cierro con usted y le agradezco su tiempo. ¿Puede haber en esta ocasión una lista superior a los 45? Eso porque la ley dice no menos de 45, pero pueden ser Ujú, 60 o pueden ser ujú. 75, qué sé yo. ¿Y Sí, cómo van a saldar el tema de las féminas? Porque si sí. es lo mínimo en 45, les mandan enviar en la lista 23 y si no Ujú. ajustan, Bueno, mire, nosotros sí tenemos la posibilidad, no lo hemos definido, pero sí existe la posibilidad de que nosotros podríamos, no lo hemos definido como junta, todo depende de los resultados que nosotros vayamos a obtener después de las denuncias y tachas. Con el tema de las mujeres es algo significativo, la mayoría de las personas denunciadas son hombres. ¿Verdad? La mayoría fueron hombres. Desde ahorita con el análisis que hemos hecho, teníamos 35, cuando teníamos 105 personas postulantes, se excluyó una por la etapa de investigación, y llegábamos a 101. Ahorita con estas exclusiones que hemos hecho en esta semana, ayer y hoy, se excluyó otra, entonces tenemos, creo que son 34 o 33 mujeres que tenemos todavía para poder enviar, establecer cuál de ellas es idónea para enviarla en el listado de 23 al Congreso Nacional. En vista de esa, como junta, tenemos todavía la posibilidad y no nos hemos cerrado como miembros para tener la posibilidad de enviar un listado de al menos 45. Sin embargo, no lo hemos tomado ya como una decisión, pero sí todos sabemos que sí tenemos la posibilidad, si lo requerimos, conforme al análisis que hacemos de las denuncias y tachas y el número final que tenemos, que tendríamos para tal efecto, podríamos enviar ese listado de más de 45, sí, con la obligación de mandar 23 mujeres. muy bien, le agradezco, abogada, muy amable, feliz noche. A ustedes, un abrazo, un placer, muchísimas gracias. La abogada María Elena Savillón, secretaria de la Junta Nominadora del Poder Judicial, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.